Eh, ¿Algún otro que tire algo? ¿Algo que se animen a decir? Es para tener un ambiente de trabajo igual a la otra persona. También viene por ahí. También viene por ahí. Profe, Bueno, ¿se nosotros, usa, perdón, ¿se sí, sí. usa exclusivamente para cargar la base de datos o se usa también por otras cosas, Docker? Mirá, Docker se usa para virtualizar entornos. Por ahí, para algunos que no vienen trabajando con la virtualización hace tiempo, les voy a hacer una pequeña introducción, pero la idea es entornos virtualizados. Ese es el eje común que nos engloba hoy. Es decir, ustedes o tradicionalmente, yo cuando recién empecé a trabajar en el área de servidores y servicios, eh, yo me recibí por allá por el año 2002 y vine a principios del 2003 acá a trabajar a Buenos Aires. Hasta ese momento, lo que había para trabajar en servidores, por decirlo así, era toda una cuestión o sea, el entorno era un servidor físico corriendo un servicio. ¿Se ubican hasta ahí? Si hay algún concepto que no encuentran, me dicen. Pero era un fierro servidor físico donde uno corría solo un servicio. Entonces, por ejemplo, si yo quería correr un servidor de correo, tenía un servidor específico que alojaba la instancia de correo y ahí manejaba todo el correo. Si yo quería publicar algún servicio web o alguna intranet dentro de la organización, también tenía un servidor físico y en ese servidor físico lo preparaba con toda la infraestructura y todo lo que se necesita para correr. Ese es en el esquema tradicional y creo que es lo que ustedes hacen cuando trabajan normalmente en la casa de ustedes. Es decir, si ustedes quieren manejar eh, una base de datos, MySQL, ustedes instalan el servicio en esa máquina, ¿no? ¿Vienen hasta ahí? Y cuando queremos correr alguna otra aplicación, también montamos el entorno para trabajar ahí. En ese esquema, como ustedes no, que ustedes son mucho más jóvenes y trabajan tal vez en entornos virtualizados, fue pasando el tiempo y esa forma de despliegue era muy costosa. Una, ¿por qué? Porque uno necesitaba mucha energía, mucho espacio físico para alocar varios servicios, entonces los data centers empezaban a crecer tanto en espacio como en consumo de recursos. Cuando yo les digo consumo y recursos, significa que un servidor era como tipo heladera o frigobar pequeño, donde uno tenía tal vez muy poco espacio en disco y necesitaba mucha refrigeración porque esos equipos consumían mucho y generaban mucha temperatura. Con el devenir del tiempo, empezó a haber un entorno creciente que no yo les digo eco-friendly, pero no es, nos volvimos eh, más económicos a la hora de desplegar. Entonces, las compañías de servidores, después de esa época donde un servidor tenía muy pocos recursos, pero consumía mucho, y esos servidores se prendían un día y no se apagaban hasta que se rompan, por allá por el año 2008, más o menos por ahí, empieza a haber una corriente donde empiezan a hablar de virtualización. Cuando yo les digo que estamos hablando de virtualización, aparece por ahí VMware y lo que tenía VMware en particular era que dentro de un servidor físico, ya con mayor cantidad de características, me permitía a mí virtualizar entornos completos. Entonces, hasta ese momento, si uno quería manejar la virtualización, es el equipo físico hardware, ¿sí? Corriendo en el servidor, con mucho más recursos nomás, y dentro de él monto las diferentes máquinas virtuales para mí, en ese momento, cada uno de los servicios que yo quería brindar. Entonces, hasta ese momento, supónganse que tenía un servidor de correo, un servidor de file system, un servidor para comunicaciones, un servidor para Active Directory y otros par de servidores más. Entonces, mi data center había crecido, lo había populado con equipos físicos.
cuando se empieza a hacer más común empezar a trabajar en entornos virtualizados, uno desplazaba esa cantidad de servidores físicos y ya empezábamos a hablar de servidores raqueables. Estos, lo que yo les cuento anteriores, son servidores que uno los apoyaba en el piso, ¿de acuerdo? Empieza a haber servidores raqueables, es decir, aparecen las unidades de rack y en los racks de comunicaciones, donde antes había tal vez un switch, un router o cualquier otro de esos equipos, empezamos a colocar servidores físicos. Esos servidores físicos antes que cuando uno corría y tenía les digo un ejemplo, un Windows 2003, por ejemplo, que estaba muy de moda en ese momento, el sistema operativo imperante era el servidor físico, un sistema operativo y por encima de eso las aplicaciones. El advenimiento de la virtualización, ¿qué hizo? Un servidor físico, un entorno de virtualización y encima de ellos las máquinas virtuales que representaban a cada uno de esos servidores físicos. Ese esquema siguió funcionando por varios años más y fue mucho más económico y más eficiente en el consumo de energía. Y ahí aparece la virtualización. ¿Cuál es el tema de ese esquema de virtualización? Que cada máquina define, o sea, cada máquina virtualizada define recursos que va a usar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a montar 4 servicios y cada servicio usa 8 gigas de RAM, yo tendría que tener en el servidor físico al menos 8 por 4 gigas de RAM disponibles. Y así también el espacio de almacenamiento. Si cada uno tenía 2 teras de almacenamiento por 4, necesita 8 teras de disco disponible para virtualizar. Y cada una de esas VMs que trabajaba sobre la capa de virtualización de VMware consumía ese recurso y el sistema operativo VMware en ese momento lo disponibilizaba. Es decir, una vez que yo prendía la máquina, él descontaba de su inventario esos recursos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok, Sí, sí. muy bien. Todo ese esquema estuvo perfecto, pero sigue avanzando la tecnología y llega un momento que aparece Docker. ¿Cuál es el cambio que ofrece Docker a ese esquema? Yo les hablo de un esquema de servidores, pero también empezó a crecer el esquema de máquinas virtuales a nivel de host local. Es decir, ustedes, en las máquinas de ustedes de trabajo, quieren montar una segunda máquina, un sistema operativo para alguna cuestión en particular, ustedes no sé, hoy Windows 10 tiene Hyper-V. Entonces, y Windows 11 también. Dentro de Windows 11, ustedes habilitan la característica de Windows de Hyper-V y pueden llegar a montar dentro del Windows de ustedes una máquina virtual. También está Virtual PC y hay otros más que andan dando vuelta por ahí. Donde ustedes pueden, dentro de la máquina de ustedes, si tienen recursos suficientes, montar 1, 2 o 3 máquinas virtuales con características, pero siempre en el mismo esquema. Donde yo prendo la máquina virtual, los recursos del equipo donde yo estoy corriendo la máquina virtual se disponibilizan y yo tengo menos recursos en el equipo que estoy corriendo. No sé, ¿se les ocurre algún escenario donde ustedes, en la máquina de ustedes, monten una máquina virtual? Por ejemplo, para usar una impresora vieja, yo montaba una máquina virtual. Muy bien. ¿Y qué tenías? ¿Un problema de compatibilidad de drivers? Sí, Ah, exacto. mira. ¿Y qué máquina levantabas? Y le ponía Windows XP nada más. Y ahí funcionaba bien. Y ahí funcionaba bien. ¿Y entonces qué hacías? ¿Compartías recursos entre las dos máquinas? ¿O cómo pasabas del sistema operativo tuyo a a la máquina virtual que físicamente compartían los mismos recursos, pero estaban en entornos distintos? ¿Cómo pasabas? No sabría explicarlo porque, no sé, fue hace mucho tiempo, hace unos Claro, años. Pero era VirtualBox la aplicación, me parece. claro. Sí, VirtualBox lo permite. Yo también usaba VirtualBox, estaba probando usar Linux con un Fedora, Ajá. así que... Y después también probando algo de redes para ver si podía hacer ping entre una máquina y Y otra. otra. Muy bien, muy bien. Bueno, va por ahí.
Entonces, en el caso de Jessica, ¿qué me dijiste que usabas? VirtualBox también. VirtualBox. Bueno, VirtualBox es muy común. eh, así que eh, era una forma. Entonces, ustedes tienen un entorno de virtualización, pero siempre siguen teniendo el fierro físico, una capa de virtualización y un sistema operativo más aplicaciones completos corriendo. Para el caso de Lautaro tenía el Windows, ponele que era un Windows 7 en ese momento que tenías, montaba con VirtualBox un Windows XP donde era compatible el driver y en determinado momento competían por los recursos. Entonces, en cuestiones de performance, si en la notebook que estabas corriendo el VirtualBox vos tenías 4 GB de RAM, ponele porque me lo imagino en el escenario, y levantabas un XP con 2 GB de RAM, cuando prendés la máquina virtual de repente compiten por los recursos y la notebook que hace de host, donde uno monta VirtualBox y después el sistema operativo completo XP, tienen 2 gigas cada una y de repente tenés pocos recursos y menos performance. Yo creo que, Jessica, ¿vos te pasaba lo mismo o no? Sí, también compartía, o sea, la capacidad de la memoria. Claro. Hace mucho que no lo hacía, Pero pero sí, siempre tienen que igual tener. que con el disco, también había una opción como para poner que no use, creo, la totalidad, o como Claro, ponerle un tope, algo así. No perfecto. recuerdo bien cómo se hacía, pero Pero bueno, pero va por ahí. Entonces, en el entorno de virtualización, los recursos, o sea, ¿cuál era la tecnología imperante? Siempre venimos queriendo, vamos cambiando de tecnología y queríamos transformarnos en más eficientes en el consumo de recursos. En esa línea vinimos, pero ¿qué pasa? Cuando ustedes montaban en VirtualBox o Virtual PC o Hyper-V eh, una máquina virtual, ustedes están virtualizando un sistema operativo completo. Es decir, todo el kernel del sistema operativo, todas las librerías del sistema operativo, y montan los servicios que un sistema operativo completo levanta. No sé, levantarán los servicios de red, los servicios de impresión, los servicios DHCP, todos los servicios que un sistema operativo completo levanta. Cuando empezamos a avanzar, nos dimos cuenta de que era para determinadas aplicaciones que uno quisiera desarrollar, estaba usando más recursos de lo que necesito. Y ahí sale el cruce Dockers, donde dice, yo no necesito un sistema operativo completo para montar un entorno de prueba. Por ejemplo, para el caso que estamos trabajando nosotros, que necesitamos un servidor web, Yeti, por ejemplo, un servidor de base de datos MySQL, y correr esos dos servicios. En el entorno anterior o de VirtualBox, ¿ustedes qué tenían que hacer? Si lo quieren hacer en un Linux, tendrían un Windows actual, ¿de acuerdo? Un Windows 11 actual. De repente virtualizan completo, pero tienen que instalar todo el sistema operativo Fedora, por ejemplo, con todo lo que necesitan. Una vez que lo tienen el sistema operativo completo, con todos los servicios corriendo, empiezan a descargar los diferentes componentes. Y de repente solo querían probar el servidor web y el servidor de base de datos y nada más. Entonces lo que propone Docker es, a partir de ese esquema donde yo tengo que ser eficiente en el consumo de recursos, solo tomo como base una imagen muy liviana que tenga un kernel mínimo y a partir de ahí le voy agregando como capas de cebolla las componentes que yo necesito. Entonces, cuando voy a exponer los recursos, cuando compite con el host que levanta ese Docker, lo único que me va a quitar es lo que voy consumiendo. A medida que voy consumiendo más recursos, no sé, si levanto un servidor web y empieza a atender peticiones, a mayor cantidad de peticiones, mayor cantidad de recursos de memoria, mayor cantidad de recursos de procesador, pero mientras tanto el servicio esté brindando una o dos peticiones, se mantiene al mínimo de consumo. Una por la razón fundamental de que no estoy corriendo un sistema operativo completo, estoy corriendo un kernel mínimo y como capas de cebolla agregándole los servicios mínimos que necesito. Está de más contarles, no sé si alguna vez vieron los servicios de Windows, ustedes que corren en las máquinas cuando las prenden. ¿Llegaron a verlo alguna vez? Ahí les pongo, miren, este es
Este es un sistema operativo el mío que está corriendo ahora en mi máquina. Y fíjense todos los servicios que se levantan, que los necesita el sistema operativo para funcionar, ¿no? Y consumen recursos. Entonces, la idea de Docker, ¿cuál es? Tomar esa necesidad mínima de recursos y explotarla al máximo, es decir, limitar el consumo y permitirme a mí exponer solo el servicio que necesito. Bueno, ese fue el plus que agregó Docker a la virtualización. Y hacia ese entorno vamos. Fíjense, yo ahora les voy a mostrar cómo está armado nuestro proyecto. Nosotros tenemos, yo me cloné ¿ven mi interfaz? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí. Ok. Nosotros tenemos esta estructura, ya la cloné en este workspace, pero anecdótico. Y dentro de esta estructura van a encontrarse a nivel de raíz varios archivos. En particular van a encontrar un Dockerfile Yeti, Dockerfile SQL, Dockerfile Tomcat. ¿Llegan a identificarlos? Se ve, se ve. Ok. Pero en el proyecto de ustedes, ¿los ubicaron? Sí, profe. Ok. Si nosotros quisiéramos hoy montar un servidor Yeti, es decir, quisiéramos correr nuestro proyecto acá en este entorno, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo hacemos? Yo, fíjense, me voy a ir al README, donde les dimos a ustedes los secretos o los puntos de entrada para la aplicación. ¿Todos lo levantaron al proyecto ya alguna vez? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí. Entonces, todos hicieron Docker build-f Dockerfile y corrieron este comando así. Después lo disponibilizaron de esta manera y después hicieron Maven Client Yeti, ¿de acuerdo? Esto básicamente, ¿qué está haciendo? Esto está haciendo que dentro de mi estructura de Maven yo levante, pero un servidor web Yeti, ¿sí? Que básicamente está configurado porque Maven me maneja todas las dependencias, pero ustedes en realidad, si tuviesen que hacer esto en un servidor que no es la máquina, el entorno de desarrollo que nosotros tenemos, ¿cómo lo harían? Hasta aquí nosotros corremos en el entorno que manejamos y por ahora la magia de levantar el servicio web lo hace Maven por nosotros, pero ustedes dicen, confío en este plugin, confío en que Maven lo hace por mí, descargará las dependencias que tiene que hacer y me levanta el servicio cuando lo corro. Si ustedes tuviesen que desplegar la aplicación, ¿qué creen que tienen que hacer? ¿O cómo lo harían? ¿Cómo se imaginan que ocurre realmente esto de correr un servidor en otro lugar que no sea el entorno de desarrollo de ustedes? ¿Se refiere a subirlo a un host? ¿Para Sí, subirlo a hostearlo? un host. ¿Alguna vez publicó, estuvo la O suerte de sea, tendría que costear tener, algo? o sea, no sé, me imagino tendría que tener lo podría sacar una computadora, por ejemplo, le podría instalar la imagen de, no sé, un server de Linux y ahí le empiezo con línea de comando a instalar las cosas que necesito, la base de datos, el Apache Tomcat, iba a decir, pero Exacto, sí, eh, sí. no sé, las O cosas que Yeti, necesite, tal cual. claro. Tal cual. Bueno, lo que sucede en realidad es, o lo que debería pasar en realidad es, ustedes montan un servidor, tienen todos los recursos en ese servidor, ¿y qué magia hace Maven por mí? Me levanta el servidor web sin que yo tenga que hacer nada, porque ahí está la magia, ahí está la intervención. Entonces, físicamente, ¿qué tendría que estar pasando si uno no está en este ambiente virtualizado? Tendría que tener un servidor corriendo en un fierro, digo, cuando digo fierro, vamos a llamarlo en una infraestructura física, memoria, procesador, recurso de disco, lo que fuera. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que hacer? Descargarnos todas las componentes que forman parte de nuestro proyecto. Un poco más abajo, creo que están por acá.
no sé por qué me lo muestra tan así, pero las tecnologías que nosotros estamos usando son Docker, Java 11, ¿sí? Tienen IntelliJ, pónganle que este es nuestro IDE, podríamos descartarlo, salir de acá, pero el que se encarga de hacer toda la magia por mí es Maven. Maven mete todo adentro por mí y maneja la instancia del servidor. Pero, a ver dónde está. ¿Dónde lo tenemos acá? No lo veo a Yeti. Making plugin, bueno, no lo veo. Se ve que lo actualizamos. Pero, ¿qué sucede? Cuando uno va a trabajar y no tienen un servidor en Maven para que maneje todas las dependencias, lo que está pasando por detrás, acá está, perdón, Yeti. Entonces, lo que está pasando es que por detrás, si en esa infraestructura que yo les digo, donde ustedes deberían correr el sistema operativo, deberían descargarse de algún lugar el servidor y desplegarlo en la máquina. Entonces, eso es una instalación física para ustedes. Yo me descargué Apache. A ver si lo tengo por acá. Fíjense, yo en Java me descargué un servidor Apache. Ese servidor Apache tiene todos los archivos de configuración, todo ese tipo de cuestiones. ¿Y qué es lo que sucede? En el estándar Java, para Apache en particular, este es el servidor que va a correr mi sitio. Entonces, lo que él necesita es que dentro de la estructura de directorio Web Apps exista lo que yo quiero desplegar. Eso que quiero desplegar es un archivo .war. ¿Sí? Este archivo .war va a tener un nombre que ustedes definen por convención. Entonces, ¿qué es lo que hace? Apache busca, lo mismo que Yeti, busca dentro de su carpeta Web Apps todos los .war que encuentra y los despliega y los levanta como sitio web. Entonces, ¿de dónde sacan ustedes el .war cuando estamos trabajando nosotros? Ese .war ustedes lo van a sacar de Target. Si nos fijamos en Target, esperen que busco la carpeta. En Target, que vendría a ser en la ruta directorio donde yo estoy trabajando, se genera un archivo que contiene todos los binarios, por decirle así, de mi proyecto. Ahora, ¿cómo se armó y cómo sabe que tiene que tirarlo en Target? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que lo metemos en Target? ¿Se imaginan por dónde viene la guerra? ¿Y? No, a mí por lo menos no se me ocurre. No se te ocurre. Bueno, vamos a buscarlo acá. El Dockerfile, vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar Yeti, por ejemplo. Dockerfile va a ser esto. Voy a usar una imagen, esta va a ser la base, este va a ser el kernel, toma la imagen de este lugar, hace lo que tenga que hacer, ¿de acuerdo? Define las variables de entorno, básicamente la versión que nosotros le dijimos en el README que voy a usar. Fíjense que esto va a coincidir con esto que tengo más abajo. Perdón que vaya y sube y baje, pero lo tengo acá, 9445. Esta es la versión. En vez del home es OPT Yeti, el otro en el sistema es diferente, en el que les mostré de Tomcat es un poquito diferente, pero es lo mismo. Ustedes van a tener los dos Dockerfile para armarlo, depende de lo que quieran. Y dice, bueno, voy a definir esta variable de entorno. De esta imagen que la baja de un repositorio donde hay versiones ya ISOs armadas, por decirlo así, así como ustedes descargan una ISO de Windows 11, de Windows 10 o de alguna
distribución de Linux, ustedes la van a descargar, que ya vienen con Java 11 preinstalado. Bien, definen las variables de entorno y van a preparar cómo va a correr Yeti. Lo que una vez que se armó esa estructura, esa imagen súper liviana, solo con Java, nada más, o sea, un kernel y Java 11, se actualiza, esto es muy Linux, se actualiza, y lo que voy a hacer es, voy a crear dentro de esa máquina virtual, voy a crear el path con en estas variables de entorno que acabo de definir, voy a descargarme la distribución de Maven para ese Yeti que acabo de definir, es decir, acá se va a descargar ese archivo que va a tener una forma de extensión particular, creo que, a ver, se va a descargar con targz. Este comando lo que va a hacer es descomprimir lo que acabo de descargar. Estos son parámetros que le paso. Esto coincide con lo que acabo de descargar. Y por último, remueve el comprimido que descargué. Es decir, en una imagen limpia con solo Java, lo actualizo para tener la última versión y lo que hago es crear un directorio dentro de la imagen, que esto no existía. Hagan de cuenta que es un Linux sin necesidad de saber que voy a instalar un Yeti. Descarga los componentes, los descomprime y los deja disponible adentro. Y por último, quita el archivo que yo acabo de descargar, que está de más. Bien. Después, ¿qué va a hacer? Va a buscar el archivo WAR, que es se llama Web Archive, el archivo que yo debería haber generado con la aplicación mía que quiero desplegar en producción. En particular, va a copiar en Target lo que está en Target taller web en esta dirección con este nombre, porque este es el nombre que le dimos, ya vamos a ver de dónde lo sacamos, y lo va a pegar en Web Apps Spring. Es decir, aparentemente, cuando ustedes descomprimen en este comando en la instalación o en la descarga de Yeti, va a haber una carpeta Web App y lo va a grabar con Web App Spring. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, una pregunta. Sí. Eso último que mencionó de copiar el WAR y después pasarlo a otra ruta es porque ese WAR, el primero, el que está en target barra taller web 1, Sí. guión base, ese es como que, entre comillas, está atrapado dentro de la imagen de, No, de Yeti. no. No entiendo por qué lo copiaría y lo llevaría para otro lado. Bien. Hasta acá vos estás en una máquina virtual. ¿De acuerdo? Esto es, tenés una imagen en una máquina virtual. Creaste los directorios y le instalaste a esa máquina virtual Yeti. Hasta ahí vamos. Eso es lo que Sí. ustedes harían en una máquina física. Pero sino que virtual. Ahora, esa máquina virtual, para terminar de armarla, ¿de acuerdo? Para terminar de armarla necesita que tenga la copia de mi sistema que quiero desplegar. Entonces, voy a tomar lo que yo tengo en Target con un nombre específico y se lo voy a pegar. Le voy a decir que cuando vaya a armar la imagen, tenga este componente con este nombre. Ok. Básicamente ustedes, si yo me voy a Web Apps, no, a Target, lo que estoy diciéndole es que como él está en la misma ruta donde yo estoy, Target lo tiene accesible, acá yo le cambié el nombre, pero lo tiene accesible y lo que va a hacer es copiarlo dentro de la imagen que voy a levantar, dentro de WAP y con este nombre. Después, cuando Yeti corre, tiene que exponer un puerto en el cual
él va a brindar servicios. Es decir, para nosotros es saber dónde se va a levantar mi sitio web y en qué puerto voy a tener el recurso ese disponible. Básicamente es 8080 el puerto estándar para exposición. Entonces, cuando corra Yeti, va a correr un servicio, para nosotros le vamos a llamar daemon o servidor web, ¿sí? Y disponibiliza o se pone a escucha en el puerto 8080 y él va a atender peticiones en ese puerto. Eso es lo que estamos diciendo. Pero para exponer peticiones en ese puerto, nosotros le dijimos, bueno, en ese puerto vas a exponer los servicios, pero el servicio que vas a exponer es este WAR que está acá. Entonces, nosotros distribuimos en web app un solo archivo de tipo WAR y él debería tener la capacidad, por convención, de transformar esto en un sitio web disponible. Básicamente, en el puerto 8080. Y bueno, después, el comando para iniciar Jet y desplegar va a ser este comando que ustedes tienen acá. ¿Ok? Esto él le dice, transforma Yeti en home, que lo acabo de definir acá, opt/Yeti, y lo que hace este CMD es escribir por nosotros en línea de comando ese comando. Hagan de cuenta de que automatizamos todo. Tomamos una imagen base, la actualizamos, le descargábamos el servidor Yeti, lo descomprimimos. Después que le descomprimimos, borramos el archivo comprimido porque no lo necesito más, ya está descomprimido. Copio desde mi directorio target taller web y lo pego en Web App Spring. Voy a disponibilizar el puerto 8080, me muevo al home y ahí corro java-jar de línea de comando, o sea, en la máquina virtual lo corre y tendría disponibilizado el servicio. Básicamente esto corre por detrás. De esto yo no hice nada. Yo necesito este archivo de configuración para que se arme el servicio que yo quiero desplegar. No sé, por ejemplo, para que tengamos un correlato. Si ustedes quisieran desplegar, ¿alguno desplegó algún servicio en un servidor de Microsoft, por ejemplo? ¿Saben de algún otro servidor web? No, no necesariamente compatible con Java. Se me viene a la mente los de React, los NPM, por ejemplo. También, sí. ¿Algún otro? ¿O nunca tuvieron la experiencia de desplegar algo en la web? No. O localmente, pero con algún servicio que no sea ni Yeti ni no lo hayan hecho en taller web. ¿No tienen otra materia por ahí eh, que desplegar algún servidor? ¿Qué escriben? ¿ASP? ¿Qué escriben? ¿PHP? ¿En las Claro, otras de hecho, materias? En taller web 2, en programación web 2, creo que, creo no, en realidad subimos un proyecto a la web con PHP. Con PHP. ¿Y qué servidor corren? Apache 24 Apache. o 23. No me acuerdo. Claro. Y tiene la misma lógica que este, en que meten un archivo tipo WAR en Web Apps. Examp. Ah, muy bien. Examp lo que tiene es que disponibiliza para ustedes varios servicios. Les permite correr el servidor de base de datos, el servidor web y no me acuerdo qué otros más, pero básicamente eso. Y ahí corrían y en qué directorio pegaban el sitio PHP que ustedes querían desplegar. ¿Se acuerdan de eso? ¿O nunca llevaron y colocaron en una carpeta específica lo que querían correr? Sí, era, o sea, en el Ah, htdocs era el esa, jump, sí. tal cual. Miren, en HTT Docs, ¿quién dice? Iván, ¿no? A ver, espérenme que busco el chat. No, Matías. Sí, los pegan ahí. Eso es porque es un servidor distinto al que estamos nosotros usando. Pero si ustedes tuviesen que armar o pegar un sitio que está armado por ASP,
tendrán que montar un Internet Information Server en un Windows Server. Bueno, y la forma de desplegarla no es a través de un sitio, de un solo archivo WAR. Tienen otras formas. Por ejemplo, en HTDocs, ¿qué pegaban? Un conjunto de carpetas. No pegaban ningún archivo comprimido, ¿sí? No, claro, un conjunto de carpetas. Claro. Bueno, y acá ustedes lo que están disponibilizando, sí, el proyecto entero, muy bien. Y acá ustedes están disponibilizando un tipo WAR. O sea, una extensión de un archivo supuestamente comprimido o compuesto por varios archivos. Ustedes básicamente lo que tienen es todo el bytecode que generaron a partir de la generación de proyecto y todo lo que se compiló de Java, lo meten ahí adentro, lo empaquetan con las librerías, con todo lo que necesitan y lo disponibilizan en un solo archivo. Ese es el estándar Java, pero de la misma manera que ustedes hicieron en, en el servidor de XAMPP para meter esa estructura de directorios dentro de htdocs, es lo mismo. Esto mismo que ustedes hicieron de tener un sistema operativo, por ejemplo Windows 11, correr XAMPP para que me levante el motor de base de datos y que me levante el servidor web que se disponibiliza en un puerto, ustedes verán, no sé qué puerto le disponibilizan, y le pegan encima todos los documentos del sitio. Bueno, esto es lo mismo, sino que lo estoy haciendo en una unidad muy pequeña donde yo la voy a disponibilizar solo consumiendo los recursos mínimos. De esa manera puedo tener varias tecnologías corriendo la misma máquina, súper liviano, sin consumir muchos recursos. ¿Se entendió la lógica que estamos empleando? Bien, entonces, Sí. vamos a mirar un poquito para adentro cómo funciona esto y por qué nosotros definimos que esta es la salida o por qué le digo que voy a tener este archivo, porque en algún lugar yo tengo que haber configurado que este es el archivo que se va a desplegar en Target. Es decir, el archivo que va a venir a parar acá al Target. Tradicionalmente en Java, ¿qué teníamos? Siempre en Target están todas las clases punto, o sea, todos los punto class nuestros estarían, por ejemplo, si estuviésemos en, en Básica 2, por ejemplo. Siempre en Target están lo que yo necesito. Fíjense que hay un montón de componentes. Fíjense, tengo com, taller web y tengo el punto class, tengo el config, tengo el dominio coincidente con la estructura que tengo. Tengo config, la base de datos, todo es punto class. Entonces, en el target está todo el output, está todo el output mío. No sé, tienen el snapshot y acá tienen el webinf, tienen las vistas. Fíjense, todo lo que uno necesita o que generamos nosotros a partir de nuestra aplicación. Bien, ¿de dónde sacamos eso? Vamos a irnos al POM XML y en el POM XML definimos muchas cosas. En particular, una de las cuestiones que definimos es ese nombre que yo le digo que voy a usar. Es una convención, ¿de acuerdo? Ustedes pueden cambiarle el nombre que quieran. Todo lo que modifiquen tiene que reflejar y modificar en el archivo Dockerfile que estoy preparando. Entonces, por ejemplo, fíjense lo que les digo, que mi artefacto, el que estoy por preparar, se llama taller web base, hasta acá. Después, ¿de dónde sacan los otros parámetros? Lo voy a empaquetar en un WAR y esta va a ser la versión 1.0 que el medio de snapshot, coincidente con este. 1.0 con medio de snapshot y la extensión WAR. Eso se configura acá. Y este es el nombre que le voy a dar al artefacto que voy a producir. Básicamente, también defino que tengo Java 11,
Tengo las versiones de HSQL. A ver qué más. Spring. Y acá vamos a ver las dependencias. Cuando vemos las dependencias, una de las dependencias voy a tener HSQLDB, voy a tener dependencias para MySQL, la versión que voy a usar es la 8033, los servlets que voy a estar usando, y a ver si tengo por acá, tengo Mockito, Hamkes, Hibernate, Livewire, y acá los plugins. Vieron que cuando nosotros corremos, o cómo levantaron ustedes la aplicación, se vinieron a Maven, hicieron Maven plugin Jetty Run, ¿no? ¿Lo corrieron por acá? En Yo realidad Sí, el profe. visual por consola, claro. ¿Ustedes lo hicieron por la consola? Sí. Ok, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer por acá. Es decir, el que se va a encargar o se encarga de levantarme a mí el Yeti y descargarlo por mí. Eso que les dije anteriormente, de descargar ustedes manualmente e instalarlo en el sistema operativo que están corriendo, no es necesario si uno está dentro del ambiente de desarrollo. El otro ambiente es el ambiente de producción y de despliegue. Pero mientras tanto, ustedes lo podrían correr por acá o por la línea de comando por acá. Pero siempre que usen Maven, están usando el Yeti que me descarga por mí Maven. Entonces, cuando cuando uno define cómo se van a correr, ¿ven? Tengo todos los plugins acá configurados. Y esto es lo que descarga por mí para levantar este plugin que yo tengo acá de Maven, ¿ven? Los corren hasta ahí. Muy bien. Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando básicamente en nuestro producto, hasta aquí me siguen, ¿no? ¿Y por qué cuando corren el plugin, ese plugin, ustedes no tuvieron que descargar Yeti? Porque esa es la realidad. Ustedes en su máquina local no descargaron Yeti. Ahora bien, nosotros en el entorno de desarrollo normalmente en nuestras máquinas estamos trabajando siempre en el ciclo de vida de desarrollo de producto. Hacemos clean, limpiamos, con este comando está acá, limpian todo lo que había en target, elimina todo lo que había ahí, valida todas las componentes y dependencias para que estén correctas, compila y nosotros siempre corríamos hasta test. ¿Sí? Básicamente siempre hacemos esto. A ver si lo levanto acá. Es decir, esto es lo que ustedes siempre corren. Bueno, esos warnings no sé si ustedes lo tienen, debe ser por alguna versión que tengo algo en particular. Pero en el ciclo de vida del producto, siempre corro de esta manera. Bueno, creo que tengo algo, pero básicamente los corrí a todos. Uy, debe tener algo que me faltó de crear el usuario, después lo reviso. Pero corrieron 18 test, ninguno falló. Bien, y terminó. ¿Ok? Siempre en Taller Web vamos a estar en este punto. Ahora bien, para poder usar Docker, no me disponibiliza nada, no me disponibiliza el paquete .war. Y donde yo le definí que digo que el package que va a armar va a tener que tener este formato que vimos acá. Entonces, para armar este target que tengo acá, este war, tengo que ir un nivel más arriba y ya no me alcanza con hacer test. Tengo que decir package. Ese package lo que va a hacer es generarme el .war con todas las características que yo definí en el POM XML y me lo va a desplegar allá. Vamos a hacer así. Este es nuestro target, ¿de acuerdo? Este es el target nuestro. Entonces lo que voy a hacer es limpiarlo. Voy a correr y limpió por mí. Lo corrió. O sea, la primera parte. Si yo vengo acá,
A ver si actualizo. A ver, Workspace. Desapareció. ¿No? ¿No está más? Bien. Ahora lo vamos a correr. Vamos a empaquetar. Va a prepararme. Hace todo lo que vimos que tiene que hacer. Si me vengo acá. Volvió a aparecer Target. Y me va escribiendo en Target todo lo que necesito. Miren cómo lo va creando. Está corriendo los tests. Corre todas las etapas del ciclo de vida. Descartemos los warnings, eso debe ser por mi entorno. ¿Sí? Muy bien. Y ahí apareció el WAR que voy a desplegar. Muy bien. Entonces, básicamente, ustedes van a avanzar en el ciclo de vida del producto, tienen que empaquetar. ¿De acuerdo? Y esta es la convención. Por eso es que ustedes le dicen que copien de Target este archivo, que sí lo tenemos, ¿ven? Y lo peguen ¿dónde? En la carpeta Web Apps que tiene esa máquina virtual o ese entorno virtualizado reducido y lo llame SpringWare y con ese nombre. Y lo voy a exponer en este puerto. Bien. ¿Dudas? Profe, le hago una pregunta. Sí, Creo que señor. el paso antes del package son Test. los test. Si a Sí. mí, suponete, no me acuerdo si quizá lo habíamos hablado la clase anterior, pero si a mí hubiese algún test que no me pasa, directamente no llegaría hasta el paso del package o lo sigue igual y simplemente me lo informa. No, no, no. Todas las etapas del ciclo de vida, hay más. Estas las que nos exponen, pero ustedes harán Maven Clear, Maven Validate, Maven Compile, Maven Test. Entonces, si alguna de estas antes de llegar a test falla, se interrumpe el hilo. Se interrumpe el hilo y tengo que arreglar el error que tengo y volver a correrlo hasta ese nivel. Siempre que se interrumpa, por ejemplo, yo voy hasta package y fallan mis tests, el package no se genera. Ah, ok. O Siempre sea, en el punto, por eso es importante que ustedes vean el output, porque fíjense en esta línea. Yo quiero terminar empaquetando. Entonces le dice building war en C-User Darío Workspace, que es donde estoy trabajando, y en la carpeta target genero este archivo, que es el producto final, el que yo necesito. ¿Ok? perfecto. Gracias, Bien. profe. Entonces, fíjense que hay muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿sí? Pero nosotros lo que hacemos en Taller Web, pasamos este nivel y empaquetamos para poder correrlo en producción. ¿El resto comprendió? Sí, profe. Ok. Sí, sí. Entonces, Docker es una herramienta que provee la habilidad de empaquetar y correr una aplicación en un ambiente ligeramente aislado, llamado contenedor. Entonces, yo genero mis archivos de configuración. A partir de ese archivo de configuración, genero una imagen igual a que ustedes digan es un sistema operativo listo para correr. Y eso es ligeramente, una aplicación en un ambiente ligeramente aislado es que cada uno de estos contenedores va a trabajar, se va a comunicar con el sistema operativo, pero no va a interferir con ningún otro proceso, por eso es ligeramente aislado. Hay comunicación con el host, pero básicamente es mínima y lo que permite es que si hay algo falla en un contenedor, ustedes no le va a afectar el rendimiento en las otras máquinas. O sea, un crash en un ambiente de contenedor
que ustedes desplieguen no repercute en el resto. Por ahí puede llegar a pasar que en un entorno de virtualización, que no es contenedor, que sería el que estábamos describiendo al principio de la clase, puede llegar a pasar que un error de manejo de memoria perjudique algún proceso o algún componente en el sistema operativo que está alojando. De esto, cualquier falla en el Docker, en ese contenedor, no me afecta a ningún otro. Puedo terminarlo tranquilamente sin problemas. Esto permite un montón de cosas. Básicamente, si ustedes quieren correr servidores, ¿sí?, que por cuestiones de alta performance, no sé, brindan un servicio web, les doy un ejemplo que me ha pasado. Un servicio web para el manejo de las elecciones, pero no para contar votos, sino un servicio web para el despliegue de toda la infraestructura que da soporte a las elecciones. Bueno, ese servidor inicialmente puede estar configurado para levantar una instancia. Y si ustedes manejan Docker y la cantidad de solicitudes, uno lo configura, ¿no? La cantidad de solicitudes que ustedes están requiriendo pasan determinado umbral, ustedes pueden configurar para que se levante una segunda máquina virtual y así diferentes contenedores que atiendan solicitudes, y uno lo maneja automáticamente y no tiene que estar preocupándose por levantar un sistema operativo y ese tipo de cuestiones. Es algo fabuloso y permite desplegar de manera rápida un contenedor consumiendo la cantidad mínima de recursos. Uno define por archivo de configuración, escapa de la materia, pero define cuánto puede llegar a consumir un contenedor. Pero inicialmente, cuando recién prende el contenedor, no consume lo mismo que una máquina virtual en VirtualBox, por ejemplo. Solo va a empezar a requerir a medida que lo solicita. Cuando en VirtualBox, una vez que ustedes prendieron la máquina, se hace dueño o imposibilita que la máquina que corre el VirtualBox tenga acceso a ese recurso. Directamente lo consume todo. Y esto permitiría, permite, a medida que va creciendo las solicitudes, empezar a requerir más, tanto procesamiento como memoria como disco. Muy bien. Eso de aislar y seguridad nos permite ejecutar muchos contenedores en simultáneo en el mismo host. Entonces, pueden correr todos los servicios que quieran. Si son livianos, no consumen recursos. Existen plataformas en la web donde ustedes directamente no tendrían que tener un sistema, un servidor físico. Entonces, para la nube funciona igual. Contratan una VM que ustedes deseen, una VM corriendo un sistema operativo que ustedes quieran, y encima de ella corren los Dockers. Ese es para el ambiente en nube. No sé si alguno ha trabajado en esos entornos. Acá leo a Sebastián que dice, le pedí ayuda a Gemini porque no me cargaba ni Docker. Y puede pasar, ¿sí? Son conceptos que estamos trabajando ahora y es importante. Creo que una de las clases que tenemos prevista es cómo ayudarnos con la inteligencia artificial para solucionarnos algunos problemas domésticos que podremos llegar a tener en el despliegue. Los contenedores son ligeros y contienen todo lo necesario para correr la aplicación, por lo que no hay que preocuparse por instalar algo en el host. Esta componente de acá la entendieron, ¿no? Cuando vimos que son ligeros y yo tengo todo lo que se necesita, lo tengo en el archivo de configuración. Todo esto define lo que voy a correr. Cuando digo esta frase que parece de salón, los contenedores son ligeros y contienen todo lo necesario para correr la aplicación, por lo que no hay que preocuparse por instalar algo en el host, eso es parcialmente verdadero. Es decir, yo que tengo un entorno Windows, debí descargarme Dockers para el entorno Windows. Si ustedes usan Linux, hay alguna forma para habilitar el dockerizado en Linux también. Yo básicamente, ustedes tienen acá el link, lo pueden descargar, pero mi Docker es esto. Está corriendo ahora en mi máquina, fíjense, este es lo que me permite a mí correr
los dockers que yo defina. Fíjense, cuánto tengo de RAM, cuánto tengo de disco, tengo los límites, ¿sí? Tengo imágenes. Estas son las imágenes que a mí me permiten correr el sitio que tenemos. Los voy a eliminar. Para que vean, tengo las imágenes y voy a tener los contenedores. Las imágenes van a ser las ISO que ustedes van a tener que tener, así como descargan una ISO que sería una versión instalable en una máquina virtual. Ustedes cuando, por ejemplo, usaron VirtualBox, ¿qué hacían? Generan los recursos, disponibilizan, generan una máquina virtual y en algún momento le indican de dónde van a levantar el sistema operativo que están instalando. Bueno, esa ISO vendría a ser para la vieja usanza el CD de instalación. ¿Ok? ¿Me siguen ahí? Sí, sí. Y los containers van a ser para ustedes, estos en Windows, los containers van a ser para ustedes la máquina virtual que están corriendo. Esta es la forma que yo lo tengo en Windows. O sea que cuando me decías hoy, Sebastián, que no podías arrancar ni Docker, debe ser, si estás en un entorno Windows, que te faltaba descargar el entorno para dockerizar. En Microsoft en Windows se llama Docker Desktop, en Linux tiene su correlato también. Bien, ¿cómo funciona esto? Etapas de trabajo cuando trabajamos en Docker. Bien, tenemos el Dockerfile que ya sabemos de dónde lo sacamos. Nos venimos nosotros a nuestro IDE y nosotros les preparamos varios, pero básicamente tienen el de Tomcat, que hace lo mismo. Fíjense, esperen que cierro esto acá. El de Tomcat que hace lo mismo. De un repositorio se descarga una ISO que solo tiene el kernel y la versión de Java. Esto es un repositorio público, ¿sí? Hay repositorios que tienen máquinas jardinizadas, hay repositorios que tienen todas máquinas probadas, es decir, no estarían trabajando en una máquina vulnerable. Si la quieren, deberían pedirle específicamente de dónde armar la imagen que ustedes quieren preparar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay imágenes que están jardinizadas, es decir, fíjense, todos los sistemas operativos tienen CVE. CVE serían las vulnerabilidades conocidas y publicadas. No hablo de vulnerabilidades día cero, pero supongamos que una vulnerabilidad en un Tomcat, por ejemplo, podría ser que permite la exploración de directorios de Tomcat sin permisos administrativos usando determinado flag o determinado parámetro en una consulta. O una forma de hacer un SQL injection de MySQL con alguna vulnerabilidad que tengan, que ustedes le pasen un string de consulta y les devuelva toda la estructura de la base de datos de admin. Y ahí tengo un caso para contarles. Me pasó una vez que en un sitio web disponibilizado estaba desarrollado en PHP y estaba corriendo una base de datos MySQL, no MariaDB, MySQL, y por cuestiones de apuro, es decir, está bien, perfecto. Acá dice Iván que tenía otro servicio corriendo, ahora lo vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Alguien explotó una vulnerabilidad, pero no una vulnerabilidad ni de el servidor web ni de la base de datos, sino con una vulnerabilidad en la forma de procesar las solicitudes, las queries, y lo que hicieron fue obtener acceso administrativo sin haber puesto ningún usuario. Imagínense las vulnerabilidades a las que uno está expuesto. Bueno, hay versiones que uno le puede decir que estén jardinizadas, es decir, que estén parcheadas todas las vulnerabilidades conocidas por los CVE, por ejemplo. ¿Sí? Pero siempre uno elige del repositorio, elige de dónde tomar la base del kernel y lo que uno quiere. Esta es la versión para Tomcat.
Este es el home de Tomcat, hace lo mismo. Instala, crea el Tomcat Home con esta variable de entorno que acabo de definir. Es decir, en ese nuevo file system de esta imagen, crea esta carpeta. Descarga el Tomcat, la versión que yo le acabo de definir acá, lo descarga este archivo, lo descomprime y lo elimina, lo mismo. Y miren, y copia el WAR, ¿en dónde? En Web Apps. ¿Se entiende? En la misma estructura de directorios que ustedes hoy definieron que estaban trabajando. Esto es por el estándar de Tomcat. Y disponibiliza, expone el puerto 8080. Para correrlo, fíjense, corren el catalina.sh y ahí lo levantan. Y después se inicia el servidor con este comando. Bueno, acá tienen una pequeña ayuda en Windows. Instalamos Docker Desktop y desde el shell, ¿de acuerdo? Fíjense, bueno, esto no sé, hay una forma. Ponen localhost 2.180 taller web snapshot, hacen login y acceden. Muy bien, entonces, toda la configuración y cómo voy a armar mi Dockerfile me va a permitir a mí construir las imágenes. Una vez que construyo la imagen, tengo una Docker Image, es decir, le digo de dónde va a tomar qué y la preparo. Y esta es la ISO que yo voy a correr. Una vez que tengo el Docker Image, lo corro y tengo el Docker Container. Este es el que atiende las solicitudes y es el que expone el puerto que yo acabo de definir. Por ejemplo, para lo que puso Iván ahí Iván lo puso en el chat, que él tenía el puerto 336. Bueno, ¿le encontraste la vuelta, Iván, de dónde estaba el error? Se me ocurre que la complicación mayor que van a tener ustedes es que tienen para la otra materia corriendo XAMPP y seguramente levantan el 3306, el servidor el servidor de base de datos, y en el 8080 levantan el servidor local de ustedes, que cuando quieran correrlo en el proyecto en Java, esos puertos van a estar en uso y ahí van a tener la mayor cantidad de complicaciones. ¿Vino por ahí, Iván? Bueno, ¿están o se me cortó? Estamos. Estamos. Ok. Iván, te muteaste. Bueno, ¿para qué lo podemos usar? A ver qué dice. Docker no corría completamente y tenía que detener el servicio MariaDB para poder ejecutarlo. Exacto, pero ahí vas. Yo porque, por ejemplo, en mis servicios, de acá dentro de mis servicios, yo tengo MySQL. Y fíjense, tengo un MySQL. Si yo tengo este servicio levantado, ahora está detenido, pero si lo tengo levantado, la versión de Docker que me levanta esta imagen, que me arma un Docker, no la puedo levantar porque este va a estar en uso. Y lo mismo pasa con los servidores web, ¿no? Bien, Docker agiliza el ciclo de desarrollo permitiendo agilizar el trabajo de los desarrolladores gracias a tener ambientes estandarizados usados de manera local. Esto también hay una cuestión acá. Ustedes cuando se crean la cuenta Docker, ustedes pueden disponibilizar, así como está en GitHub, que ustedes disponibilizan el proyecto y comparten, ustedes pueden llegar a disponibilizar toda la imagen esta que tienen acá, que acabamos de crear, de la imagen de Docker, pueden compartirla para que otro la acceda y la corra en su entorno local. Eso es una ventaja sustancial, ¿no? ¿Por qué? Porque supongamos que estamos haciendo los Spring y ustedes dicen, bueno, antes de correr, hacer la demo de la aplicación, yo lo que tengo es que montarme todo mi entorno.
levantar en la PC que me traigo para probar mi Yeti. Tengo que montar mi MySQL y de esta manera ustedes comparten solo la imagen creada con todo lo que necesito y la levantan y corre la aplicación en un solo comando, sin preocuparse por tener nada instalado en el sistema operativo. Los contenedores son una buena elección para ejecutar flujos de integración y entrega continua. Yo creo que este es el estándar hacia donde deben ir. Generan las imágenes y es lo que comparten. Siempre podrían establecerlo para las demos, preparan la imagen y esa es la que se comparten entre ustedes y es la que disponibilizan. Muy bien. Acá tenemos la arquitectura. Docker tienen para correrlo, tienen para construir. En el host va a haber un demonio, es decir, para nosotros en el entorno Windows va a ser este proceso que está corriendo. Bien. Después genero las imágenes que yo necesito. A partir de las imágenes genero los contenedores y después los consumo como yo desee consumirlos. Ese es el esquema de trabajo que les proponemos y básicamente el roadmap para ustedes es generar un archivo Dockerfile, que ya se lo dimos, construir la imagen con todo lo que acabamos de poner ahí y por último corremos el contenedor. Lo último, vamos a hacer una pequeña revisión para ver cómo Docker y las máquinas virtuales se diferencian. Perdón. Este es el dominio, el dominio del hardware, es decir, el servidor físico, las dos lo necesitan. Para un entorno de máquina virtual, ustedes van a necesitar el sistema operativo nativo, el sistema operativo al fin. Después van a necesitar un hipervisor, supónganse, en el entorno sería mi notebook cantante y sonante con todos los recursos, mi Windows 11 consumiendo recursos, después un hipervisor, por ejemplo, Hyper-V de Microsoft, no sé si alguna vez lo vieron a eso. A ver, a ver si lo tengo acá. ¿Alguna vez ¿El lo vieron a esto? hipervisor sería como el VirtualBox, por ejemplo, profe? Claro. Yo tengo, por ejemplo, ¿llegan a ver el administrador de Hyper-V? Sí, Bueno, chiquito, pero se ve. este es el VirtualBox que ustedes tienen. Entonces, en Action, yo le voy a decir archivo, puedo importar una máquina virtual de algún lugar, puedo crear una máquina virtual nueva, puedo crearla desde el disco. Bueno, el disquete ya está discontinuado, pero es una forma. Entonces ustedes podrían transformar, por ejemplo, con alguna herramienta, transformar el disco físico, es decir, el C de ustedes donde está corriendo el sistema operativo, transformarlo en disco virtual y después ustedes el disco duro, perdón que acá, nuevo, máquina virtual. Este es el asistente, los guío rápido. Le pone el nombre de la máquina virtual, por ejemplo, Yeti. Almacenar la máquina virtual en otra ubicación, lo pueden cambiar. Les pregunta qué generación de máquina virtual van a correr. Les dice cuánta memoria van a consumir. Tiene la opción de usar la memoria dinámica para esta configuración, que le digo que no va a tener conexión a la red, ustedes podrían haberlo hecho. Y por último, me dice dónde está el disco que voy a usar. Bueno, ustedes pueden usar un disco duro virtual de alguna máquina que tenían física, la virtualizaron, lo acceden, la examinan y prendería el sistema operativo cantante y sonante corriendo ahí en ese entorno virtualizado. Este esquema que yo les muestro acá es el hipervisor para mí. El sistema operativo es mi Windows 11, el hipervisor es Hyper-V y encima corro las VMs. La limitación es que todas estas
compiten por los mismos recursos que compite el sistema operativo. Si bien la gestión de recursos la tiene el sistema operativo, pero cuando yo encienda estas VMs, si cada una tenía 4 GB de RAM, cuando prenda las dos, el sistema operativo host va a tener 8 GB de RAM menos para trabajar. Eso es un montón. Y ahí es donde se prefiere máquinas corriendo Docker por sobre las virtuales. Fíjense cómo es. Tengo el servidor físico en el mismo escenario, el sistema operativo y Docker. En vez de tener el hipervisor, tengo Docker. Bueno, y después las aplicaciones son totalmente livianas porque tienen solo un kernel, solo el servicio que voy a estar corriendo y algún archivo de configuración extra o alguna cuestión así. ¿Qué es lo que se estila cuando uno trabaja con Docker? Es que tengan una imagen, solo una, para trabajar un servicio. Nosotros en particular, cuando les dimos el instructivo para levantar el proyecto, ustedes tienen, me vengo al README, un poquito más arriba cuando hablamos de levantar el proyecto, lo primero que hacemos es construir, dice, iniciar el proyecto, necesitamos previamente MySQL en este puerto, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a construir a partir de ese archivo y la voy a llamar MySQL. ¿De acuerdo? Entonces, construyo y una vez que lo construyo, lo que digo es, te voy a pasar el environment.file, este que está acá. Fíjense qué le paso. Configuraciones. Le paso el password, el nombre de la base de datos, el usuario de MySQL y la password de MySQL. Esta es la configuración. ¿Sí? Después, variables para el entorno y conexión de la base de datos. Le paso el nombre del host, coincidente con ustedes, el puerto que voy a utilizar, el nombre de la base de datos, el usuario y la password. Esto debe ser coincidente con lo que ustedes necesitan para correr la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, este archivo de configuración es el que le están pasando como variables de entorno para levantar el container de MySQL. ¿Y qué es lo que le dice? En mi entorno, yo levanto en el puerto 3306, pero disponibiliza para afuera, para el que me consume, esto es, puerto interno desde mi máquina, porque lo que tiene que haber es, tengo un puerto en el que yo disponibilizo y un puerto que realmente expongo hacia afuera. Esos pueden variar, ¿sí? Eso pueden variar. No sé, si ustedes tienen en uso el 3306 porque están usando un MariaDB, podrían cambiarle por otro puerto, pero el resto debe saber que el demonio de ustedes se disponibiliza para afuera en otro entorno. ¿Ok? Bien. Veamos acá. Entonces, se estila que cada máquina virtual corra un solo archivo, o sea, corra un solo servicio. Para ustedes, nosotros vamos a montar un servicio para Yeti y un servicio para el motor de base de datos. Básicamente lo hicimos acá. Construimos y corremos. Este sería un contenedor que está acá y el otro contenedor con Yeti RAM sería el que se correría acá. ¿Bien? Bueno. Son las 9. ¿Quieren que nos tomemos unos 10, 15 minutitos así toman un café y van al baño? Y seguimos con la última parte de ver un poquito de código. ¿Les parece? Sí, Sí, profe. Bien, Perfecto. dale. 15 minutos. A las 21:10 empezamos y nos queda solo una partecita práctica de mostrarles cómo corremos por línea de comandos los comandos. Valga la redundancia, para, a partir de un Dockerfile, construir una imagen y una vez que tengo la imagen, correrla y obtener un container. Sí, alguien levantó la mano.
Chemical Composite. ¿Me hablaste, Fernando? Cristian, dime. Creo que era con el comando jump composite. Ah, está bien. Sí. Sí, entonces, antes de que se vayan, tiene razón nuestro amigo. Hay un archivo además de los tres que les dije, para SQL, hay un archivo Docker Compose. Este archivo Docker Compose hace lo mismo, con la única diferencia de que, como yo tengo que orquestar, levantar por un lado la imagen la imagen de SQL y por otro lado el servidor Yeti o Tomcat, lo que puedo hacer es, en un archivo Docker Compose de tipo IML, poner todas las definiciones que yo quiero. Entonces voy a construir un MySQL de la misma manera que use las variables de entorno. Fíjense cómo llamo el container, definir las variables, en qué puerto lo disponibilizo y así lo siguiente. Entonces, de esta manera, en un mismo archivo, puedo levantarme dos entornos virtualizados sin ningún problema. Es decir, si ustedes quieren automatizar la creación de varios containers y no ir uno por uno, preparamos un Docker Compose donde metemos todo lo que quiero levantar. Fíjense, MySQL por un lado y Jetty por otro. Fíjense, y tienen toda la configuración ahí. Esta es la opción de Docker Compose, lo corren en una sola línea y él se encarga por dentro de disponibilizar los dos contenedores. Bueno, era lo último que me quedaba. Menos mal que me lo dijeron porque casi lo paso por alto al archivo. Entonces, son las 8, las 8:57, en 15 minutos, 9:15, nos vemos para ver la última partecita. Sí, decime, Cristian. No, nada más. Ok, Solamente ok, sé que era para orquestar. tal cual, sirve para orquestar. Bueno, detengo la grabación y nos vemos en 15 minutos.